Hoy día vamos a trabajar también con el R, ¿ya? Para que podamos, ¿cierto? También cargarlo. Y pueden abrir la guía. Abren la guía para que hagamos el ejercicio 4 y 5. A eso le vamos a dar prioridad. Aquí. Les voy a compartir también el escritorio para que puedan ver la pregunta. Ahí. ¿Todos están con la guía, chiquillos? Para que vayamos revisándola. Ustedes me avisan para comenzar. ¿Ya, chicos? ¿Estamos todos en los ejercicios? Vamos a comenzar. Dice el 4. Entre el 14% y 20% de los estudiantes menores de 25 años que trabajan de día y estudian de noche a nivel nacional sufre algún tipo de trastorno emocional cuyas causas son múltiples. En la región del Maule se consideró una muestra de 20 de estos jóvenes que padecen de este tipo de trastornos, resumiéndose la información recopilada en la siguiente tabla. Ahí se les muestra, ¿cierto?, la tabla de distribución de frecuencias y se muestra las clases, ¿cierto? Se muestra una variable, se muestra las clases de esa variable, se muestra la frecuencia absoluta y se muestra la frecuencia relativa porcentual. Entonces, a partir de esa información nos piden identificar la variable de interés. ¿Cuál sería la variable de interés en el ejercicio 4? ¿Cuál le pusieron ustedes? No importa que se equivoquen, porque aquí estamos, recuerden que la prueba el viernes, se pueden equivocar hoy día, pero el viernes lo ideal es que no, ¿ya? ¿Cuánto sería la variable? ¿Cuál sería la variable al identificarla ahí? Trastorno emocional. Las causas del trastorno emocional, ¿ya? Eso identifican, eso le colocan en la letra A, causas del trastorno emocional. Y ahí entre paréntesis le colocan, siempre cuando ustedes identifiquen la variable, ustedes le tienen que colocar las clases, ¿cierto? Las clases correspondientes a la variable cuando es categórica, ¿ya? Entonces ahí le tienen que colocar entre paréntesis la deficiencia en habilidades sociales, hechos negativos, alteraciones endocrinas y herencia familiar. Entonces ahí le tienen que colocar, ¿cierto?, esas 4 clases entre paréntesis. Cuando ustedes identifican la variable, siempre va con sus correspondientes categorías. Si es cualitativa,
Y cuando es cuantitativa continua, ¿cierto? Siempre ustedes identifíquenlo con la unidad de medida. Siempre con la unidad de medida que va acompañada a la variable. Entonces la letra A, después que la identifican, ¿cierto? Indique qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es las causas del trastorno emocional? Cualitativa nominal. Cualitativa, ¿cierto? Nominal. No tiene orden entre las categorías. Es categórica, cualitativa, nominal. Muy bien. La letra B nos indica, dice, según el contexto del planteamiento, ¿cierto? Un extracto de la investigación, nos preguntan qué representa la frecuencia absoluta que aparece ahí. ¿Qué representa ese 4, ese 5, 3, 8? ¿Qué representa esos valores en términos de la frecuencia absoluta? La muestra de las personas, de los jóvenes. Sería el número de estudiantes, la frecuencia absoluta se mide en el número de las unidades de análisis, ¿cierto? Ese 4 indica que es el número de estudiantes menores de 25 años que trabajan de día y estudian de noche, ¿cierto? En total, ¿cuántos son? En total, ¿cuánta muestra se consideró de estos jóvenes? 20 jóvenes. 20 jóvenes, ¿cierto? 20 de estos jóvenes. Muy bien. La letra C nos dice determine e interprete alguna medida de resumen de estos datos. Determine e interprete alguna medida de resumen de estos datos. Entonces, ahí ustedes, ¿cierto? Tienen, al completarla, ustedes calculan el total, ¿cierto? En el total ahí va 20, que en el porcentaje suma 100. Acá está representado por la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cuál sería la medida de resumen que podríamos nosotros interpretar en una variable cualitativa? ¿Cuál medida de resumen podemos interpretar nosotros que al identificar, ¿cierto? Una tabla o un gráfico, inmediatamente la identificamos? ¿Cuál sería? La acumulada. La moda, el mayor porcentaje, ¿cierto? En una variable cualitativa, ¿cierto? Uno identifica el mayor porcentaje. En este caso, podríamos nosotros calcular frecuencia relativa acumulada porcentual en esta variable. ¿Podríamos calcular? Esta variable que es de tipo cualitativa nominal, ¿se le puede calcular una frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa acumulada porcentual? ¿Se le podría calcular siendo nominal? Como es nominal, ¿cierto? No se le calcula frecuencia relativa acumulada ni frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? En las variables cualitativas nominales, ¿cómo era construida la tabla? De esta forma, ¿cierto? La frecuencia absoluta que la llamábamos n sub i, ¿cierto? Antes de la frecuencia relativa porcentual iba la frecuencia relativa, ¿cierto? Que en este caso la frecuencia relativa es 0,20, en los hechos negativos es 0,25, en las alteraciones endocrinas es 0,15 y en la herencia familiar es 0,40. Cuando queda en porcentaje en la frecuencia relativa porcentual, quedan en 20%, 25%, 15% y 40%. Hasta ahí llega, ¿cierto?, para la construcción de esa tabla. O sea, no podemos construir las acumuladas porque no es ordinal. ¿Cuándo se le calcula la acumulada en la cualitativa? Cuando es ordinal. A esa sí, ¿cierto? Se le calcula la frecuencia relativa acumulada y relativa acumulada porcentual. ¿Ya? Entonces, la medida de resumen
que uno puede interpretar en esta tabla es la moda, ¿cierto? La moda que nos dice que el 40% de los estudiantes menores de 25 años que trabajan de día y estudian de noche tienen una causa del trastorno emocional por herencia familiar, ¿ya? Por herencia familiar. Y ahí estamos destacando, ¿cierto? La moda, el mayor porcentaje. Luego la letra D nos piden construir un gráfico adecuado para resumir la información anterior. Entonces, ¿qué gráfico podrían hacer acá? ¿Cierto? Podríamos construir un diagrama de barras, ¿cierto? Un diagrama de barras para identificar, para describir la variable cualitativa, ¿cierto? Como tiene 4 categorías, podríamos construir el diagrama de barras. En el eje Y, ¿cierto? Colocamos el porcentaje, aquí colocamos 0,10, lo podemos hacer de 10 en 10, 0,20, 0,30, 0,40. Y en el eje X, van, ¿cierto? Las categorías y la categoría primera, deficiencia en habilidades sociales, la vamos ¿cierto? A dejar en DHS, deficiencia en habilidades sociales, tenemos hechos negativos, tenemos alteraciones endocrinas, le vamos a colocar AE, alteraciones endocrinas, y tenemos herencia familiar, HF. Entonces, siempre cuando nosotros construimos el gráfico, ¿cierto? Acá va en términos de, puede ser, ¿cierto?, de la proporción o del porcentaje. Entonces, siempre recordar que la proporción o el porcentaje dice más que la frecuencia absoluta, ¿ya? Dice más que la frecuencia absoluta en sí nos da una cantidad, pero este 0,20 o 20%, ¿cierto? Si lo miramos en términos de porcentaje, dice que es, ¿cierto?, correspondiente a la muestra, o sea, un 20%, pero de 20. Entonces ahí consideramos en estos porcentajes la muestra, por eso el gráfico, ¿cierto? El gráfico va en términos de porcentaje. Entonces, habilidades sociales 20, habilidades sociales es 20, ¿cierto? Marcamos la barra. Hechos negativos es 25%, hechos negativos es 0,25. Ahí me quedo. La barra, ¿cierto? Ahí cuando ustedes la hagan con regla y cosas, les va a quedar más derechita. Las alteraciones endocrinas es 15%. Alteraciones endocrinas, 15% acá. Y la herencia familiar es de un 40%, ¿cierto? A donde está el 40%, ahí dejamos la herencia familiar. Entonces, ¿cierto? Acá va el nombre de la variable, siempre va acá especificado el nombre de la variable, que sería causas del trastorno emocional, ¿cierto? Acá sería causas del trastorno emocional, y ustedes la anotan con todas las palabras. Y acá, ¿cierto? En términos de porcentaje o proporción, va la proporción o el porcentaje,
¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? En ese gráfico se le coloca el título, ¿cierto? Diagrama de barras para alteraciones endocrinas de 20 jóvenes, de 20 estudiantes menores de 25 años que trabajan de día y estudian de noche. ¿Ya? Entonces ese es el título correspondiente tanto para la tabla, ¿cierto? Como para el gráfico. En la tabla sería distribución de frecuencias, ¿cierto? Para las causas del trastorno emocional de 20 jóvenes estudiantes menores de 25 años que trabajan de día y estudian de noche. ¿Ya? ¿Alguna duda de la 4, chiquillos? ¿Alguna duda de la 4? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda del ejercicio 4? ¿Ninguna? ¿O alguna duda? Si tienen no importa la duda que sea. La duda que sea. Alguien escribió en el chat, parece. Voy a sacar el gráfico. Joaquín Sánchez, ¿cuál es tu correo, Joaquín, para mandarte la invitación? ¿Tienes algún correo Gmail? ¿No te llega la invitación por el equipo? ¿Estás inscrito en la plataforma virtual? Joaquín, ¿estás inscrito en la plataforma virtual? ¿Estás por ahí, Joaquín? Joaquín Sánchez. Sí, profe, sí, estoy en la plataforma, en el portal, Ya, no, sí, aplicación y- nomás. ya, y mándame un correo para invitarte. Mándame Pero un sí, correo Gmail, ¿eh? pero Vos- si estoy inscrito en el equipo, en todas partes. Si es problema ah, de aplicación nomás, estoy... ah, no te permite entrar a la aplicación. No, no, si no me permite unirme a las reuniones. Nunca me ha permitido, por eso... Pero es la única clase en la que no puedo unirme porque en todas las otras hay links para unirse. Sí, es que acá el link, la invitación, yo la mandé a través del equipo la otra vez, pues no sé si te llegó esa invitación, que ahí cada vez que te unes al equipo, cada vez que cada vez que está la clase, tú te unes al equipo solamente. Por eso armé un equipo. Entonces, ¿esa invitación te llegó la primera vez o no te ha llegado nunca al correo? Me llegó la invitación al equipo, pero no me permite Ya. unirme a las reuniones. Puedo Ya. ver los archivos del equipo, hablar en el chat, todo lo demás, pero no puedo unirme a las reuniones. Ya está. Ya, Joaquín. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, de la 4? Sigamos. Dice, 28 solicitantes interesados en trabajar para un programa de construcción de viviendas de interés social rindieron un examen diseñado para medir su aptitud para las obras civiles. Los resultados en puntuaciones fueron las siguientes. Ya, ahí aparecieron, ¿cierto? Las puntuaciones, los puntajes de los 28 solicitantes. Entonces, nos preguntan, la primera pregunta que nos hacen es identificar la variable de interés. ¿Cuál sería la variable de interés? ¿Cuál sería la variable de interés en la letra A? O en la pregunta 1 de las 5. La variable, La, ¿cierto? Es lo que
La ¿Eh? aptitud para las obras civiles. La aptitud, ¿cierto? ¿Y cómo está medida la aptitud ahí según lo que nos cuentan en el enunciado? ¿Cómo se midió esa aptitud? A través de, a través de puntaje, ¿cierto? A través de puntaje. Entonces ahí, ¿cierto? Le colocan aptitud, entre paréntesis, puntaje, y posteriormente, ¿cierto? Nos preguntan que indiquemos qué tipo de variable es. ¿Qué tipo de variable es la aptitud que está medida en puntaje? ¿Qué tipo de variable es? Indica una cantidad, indica una cualidad, indica... ¿Qué indica? Indica Cuantitativa, medición. no, discreta. ¿Cuantitativa cuánto? No te escuché la segunda parte. Cuantitativa. Discreta. Cuantitativa, los puntajes en sí, ¿cierto? Los puntajes se miden en los reales, ¿ya? Los puntajes están medidos, son mediciones, entonces por tanto se encuentran en los reales. Ahí está en forma de entero, ¿cierto? Porque 79,0, 97,0, pero algunos puntajes pueden estar, ¿cierto? 85,4, 63,2. Ahí fue en términos de cero, o sea, fue exacto. 63,0, 72,0. Esas fueron las puntuaciones, el puntaje. ¿Ya? Entonces el puntaje siempre está medido, se mide, es una medición que está en los reales, por tanto es cuantitativa continua. ¿Ya? Es una variable cuantitativa continua. Luego, el número 2 nos dicen ingrese la matriz de datos a Excel. Ingrese la matriz de datos a Excel. Entonces, cuando la ingresan, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan, la base dice base ejemplo aptitud en la plataforma. Ahí cuando ustedes, ¿cierto? Cuando ustedes la descargan, de esa forma, ¿cierto? Van ingresados los datos, al igual, ¿cierto? Que en la pregunta 1 también, en preguntas que van con punto, siempre van con coma. El Excel acepta coma, ¿ya? Si no, el R no les va a entregar los resultados. Tienen que ustedes siempre ingresarlos con coma y cuando uno ingresa, ¿cierto? Un ejercicio, lo da en un enunciado, ¿cierto? Y lo coloca, como en este caso, ¿cierto? Del ejemplo, no es que uno lo ingrese a Excel de esta forma, ¿cierto? En 4 filas y en 7 columnas, sino que uno los ingresa todos, ¿cierto? En una sola columna, uno coloca la variable que va a analizar y coloca los datos, que en este caso son los puntajes, ¿cierto? De cada postulante, de cada postulante. Entonces ahí la guardan, ¿cierto? La pueden guardar en el escritorio, la pueden guardar en la carpeta de sus clases, para que ahora posteriormente la puedan abrir a través del R, ¿ya? Base, ejemplo, aptitud, ahí, la guardamos y abrimos el R, ¿ya? Abrimos el R para, ¿cierto? Ahora realizar la pregunta 3, que nos dicen construya un histograma para estos datos. Construya un histograma para estos datos. Entonces, ¿cierto? Vamos a identificar, porque al R hay que decirle la cantidad de clases, ¿cierto? Los intervalos que va a tener esa variable aptitud, ¿cierto?
y dice que el n son 28. Si aplicamos, ¿cierto?, la regla de Sturges, para saber la cantidad de intervalos de clase que va a tener, ¿cierto? Colocamos es igual 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10, ¿cierto? Calculamos el logaritmo en base 10 de la cantidad, ¿cierto? El n que son 28. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar el paréntesis anterior, colocamos enter, ¿cierto? Y nos dice que son 5 intervalos, o sea, son 5 intervalos de clase que vamos a construir ese histograma en el R, ¿ya? Entonces, abrimos el R, cargamos el paquete rcommander, ok, ahí colocamos ok. En algunos casos a ustedes se les va a abrir solo, ¿cierto? Cuando ustedes abren el R, inmediatamente se les abre solo el rcommander. En otras oportunidades se les debe, ¿cierto?, cargar, hay que cargarlo como yo. Y ahí, cuando estén todos ahí, seguimos avanzando, ¿ya? Para así no que queden atrás. Ustedes me avisan que estén ahí todos en la plataforma del rcommander. ¿Ya, chiquillos? ¿Pudieron abrir el rcommander, chiquillos? Chicos, ¿estamos todos acá ahora en el R? ¿Es lo que yo les estoy compartiendo? Ya. Entonces vamos a importar la base, ¿cierto? Los datos, nos vamos a datos, nos vamos a importar datos, importar desde un archivo de Excel, Ahí al introducir el nombre del conjunto, ¿cierto? Le podemos colocar datos 1, el nombre que ustedes estimen conveniente, lo importante es que no tenga espacio, ya que no tenga espacio, ahí le colocamos aceptar, y ahí buscamos la base de datos que vamos a trabajar, ya, base ejemplo aptitud, colocamos abrir, y ahí la leyó, ¿ya? Ahí el R indica que la leyó, aparece el conjunto de datos marcado en letra azul, y en la salida y en el script aparece, ¿cierto?, lo que nosotros, las indicaciones que fuimos haciendo, que las fue anotando en forma de los comandos. Entonces, por tanto, nos pide realizar un histograma, nos vamos a gráficas, nos vamos a histograma, ahí la variable está marcada, ¿cierto? La variable aptitud. En opciones, ahí marcamos opciones,
el número de clases, los intervalos de clases, le vamos a colocar, ¿cierto? 5. Le vamos a colocar 5. Y en la escala vamos a hacer el histograma en porcentaje. El histograma en porcentaje, ¿ya? En la etiqueta del eje X le vamos a colocar aptitud, entre paréntesis, puntaje. En la etiqueta del eje Y le vamos a colocar porcentaje, y en el título del gráfico, ¿cierto? No admite títulos muy largos, pero lo pueden dejar, ¿cierto? Que no tenga título y se lo pueden agregar al Word, ¿cierto? Lo pueden agregar o a la hoja de cálculo que estén realizando. Ahí le colocan aceptar, y nos entrega, ¿cierto?, la cantidad del histograma. Entonces acá nos entrega, ¿cierto?, este histograma, y este histograma representa la aptitud en medida en puntaje. Entonces tenemos que identificar de ese histograma, ¿cierto?, la moda. Identificamos la moda, dónde está, entre qué aptitud está el mayor porcentaje de los solicitantes, ¿cierto? Y ahí ustedes también se debe identificar el sesgo. ¿Qué sesgo tiene ese histograma? Si tiene un sesgo hacia la derecha, hacia la izquierda, es simétrico, entonces es bimodal, ¿cierto? Ahí se le debe identificar las distintas formas de la distribución del histograma. Entonces, ¿cómo? Antes de interpretar vamos a colocar el título, ¿cierto? El título del gráfico sería histograma para la variable aptitud de 28 solicitantes, interesados en trabajar para un programa de construcción de viviendas de interés social, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué identificamos? La moda. ¿Cuál sería entonces el mayor, dónde se concentra el mayor porcentaje, entre qué rango se concentra el mayor porcentaje de los solicitantes? El mayor porcentaje de solicitantes, ¿cierto?, interesados, tiene un puntaje de 80 a 90 puntos, el mayor porcentaje de los solicitantes para construir las viviendas de interés social tiene un puntaje de 80 a 90 puntos, ¿ya? Y la distribución de la aptitud, tiene, ahora ustedes me van a indicar qué forma tiene. ¿Es sesgada a la izquierda? ¿Es sesgada a la derecha? ¿Es simétrica? ¿Es bimodal? ¿Es uniforme? ¿Qué distribución tiene ese histograma? ¿Qué distribución tiene la aptitud? No importa que se equivoquen, pueden decirlo. ¿Qué forma tiene ese histograma? El histograma que les dio, ¿qué forma tiene? Un sesgo negativo. Un sesgo hacia la izquierda, ¿cierto? Un sesgo hacia la izquierda, sesgo negativo. Nuestros datos se inclinan hacia valores más
pequeños, ¿cierto? A valores más pequeños de la aptitud, a puntajes menores. Entonces, por tanto, hay un sesgo hacia la izquierda. Entonces, de esa forma se interpreta el histograma, ¿ya? Luego nos piden calcular las medidas de tendencia central. Entonces, acá, ¿qué medidas de tendencia central? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Nos vamos al R. Y acá, si ustedes querían cambiarle el color al histograma, ¿dónde le cambiaban color? ¿Se recuerdan? ¿Dónde iban a cambiarle el color? Si querían dejarlo en otro color, un ejemplo. Colocan, ¿cierto? Colors, paréntesis, abierto, lo cierran y lo marcan en el script, ¿cierto? Lo marcan y le colocan ejecutar y ahí aparece la lista de colores que tiene el R, ¿cierto? Y ahí ustedes, ¿cierto? Pueden marcar cualquiera, le pueden colocar, ¿cierto? Si eligen el pink 3, un ejemplo, lo marcan, le colocan copiar y en el dark gray lo marcan y le colocan control V. El control V, que ustedes le quieren cambiar el color, ¿cierto? Al histograma, aunque lo pueden dejar así como está también, ¿cierto? Lo importante es ver la forma, es que se vea la forma, se vea dónde está la moda. Entonces ahí cuando nosotros lo marcamos, le colocamos ejecutar para que ahí, ¿cierto? Si nos cambió de color el histograma. Y ahí nosotros vemos que efectivamente nos cambió de color las barras juntas, ¿cierto? Que tiene el puntaje. Entonces, luego nos piden calcular las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central, ¿dónde las encontrábamos? Acá en el R, en estadísticos, resúmenes y resúmenes numéricos. Ahí marcamos la variable aptitud, ¿ya? Y nos están preguntando por las medidas de tendencia central. Entonces las medidas de tendencia central, ¿cierto? Encontramos que es el promedio muestral, la mediana, ¿cierto? La mediana acá en esta lista no se encuentra, pero sí se encuentra en el cuantil, ¿ya? En el cuantil que muestra los percentiles y muestra acá en esta lista el percentil 50, ¿ya? Entonces le colocamos aceptar, ahí aceptar, y nos encuentra, ¿cierto? Ahí nos encuentra que el promedio es de, ahí rescatamos el promedio, o sea, el promedio, ¿dónde lo encontramos? Acá en esta lista. ¿Dónde ustedes pueden ver el promedio? ¿Cuál sería el promedio? El promedio sería este, ¿ya? Sería 80,64286. Entonces ahí lo pueden, ¿cierto? Dejar en los dos primeros decimales 80,64. 80,64. Entonces, por tanto, el promedio del puntaje de los 28 solicitantes interesados en construir viviendas sociales es de 80,64 puntos. 80,64 puntos. Entonces acá, ¿cuál sería su mediana? La mediana es el percentil 50, ¿ya? Y encontramos acá la mediana que sería 84,5. Entonces ahí encontramos nosotros la mediana. Entonces la mediana, ¿cierto? Del puntaje de los 28 solicitantes interesados en construir
viviendas sociales es de 84,5 puntos. Entonces, en sí, ¿cierto? Si nosotros identificamos, cuando nosotros identificamos en el rango, ahí estamos identificando el rango mayor en la moda. La moda la identificamos en el rango mayor del histograma, donde se concentra, ¿cierto?, el mayor porcentaje, y ahí ya estamos identificando la moda. La letra D, ¿cierto? La letra D nos dicen calcule las medidas de dispersión. Interprete. Entonces, las medidas de dispersión, ¿cierto?, que nosotros vamos a encontrar son aquí aparece, ¿cierto?, la desviación estándar, que la llama SD, SD, la desviación estándar, que sería de 12,85 puntos, ¿ya? Por tanto, la desviación estándar del puntaje de los 28 solicitantes interesados en construir viviendas sociales es de 12,85 puntos, ¿cierto? Es una amplia, ¿cierto? Los datos están dispersos, los valores se encuentran lejos del promedio, entonces por tanto tienen una amplia dispersión. Lo vemos también a través, ¿cierto?, del máximo, el rango, ¿cierto? El rango que tiene el puntaje tendrían que calcular el percentil 100, que sería el máximo de nuestros datos, el percentil 100, el máximo, y el percentil 0, que sería el mínimo, 98 menos 46. Entonces, ¿cuánto nos daría 98 menos 46? Ahí tendríamos el rango. 98 menos 46, tendríamos, ¿cierto?, un rango de 52 puntos. Un rango de 52 puntos. Entonces, por tanto, el rango del puntaje de los 28 solicitantes interesados en construir viviendas sociales es de 52 puntos, ¿ya? La otra medida de dispersión, el rango entre cuartiles o el intervalo intercuartílico que llama el R, lo encontramos acá donde dice IQR, que sería 17,25, ¿ya? 17,25 puntos. Entonces, por tanto, el rango entre cuartiles, que es la diferencia, ¿cierto?, del cuartil 3, y el cuartil 3 es el percentil 75, menos la diferencia, ¿cierto?, menos el percentil 25, que sería el cuartil 1. Entonces, por tanto, nos da una diferencia de 17,25 puntos, que inmediatamente lo calcula el R, el rango entre cuartiles. Entonces, por tanto, el rango entre cuartiles del puntaje de los 28 solicitantes interesados en construir viviendas sociales es de 17,25 puntos. Entonces, ahí encontramos las medidas de dispersión, ¿ya? Y luego nos piden construir un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Un diagrama de caja y bigote, y nos piden identificar también si tiene valores extremos, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, nosotros marcamos, nos vamos a gráficas, nos vamos a diagrama de caja, ahí marcamos la variable, ¿cierto? Marcamos opciones y ahí nos pide identificar atípicos, entonces que los identifique automáticamente, ¿cierto? Si hay valor extremo, que los saque del bigote superior o que los saque del bigote inferior. Y en la etiqueta del eje X
en la etiqueta del eje X colocamos la variable aptitud. Está medida en puntaje. Y ahí le colocamos, ¿cierto? Podemos colocar un título abreviado en el gráfico, que sería diagrama de caja y bigote. Diagrama de caja y bigote para puntaje. Colocamos aceptar y nos vamos a los resultados del R, ¿cierto? Y ahí nos entrega el diagrama de caja y bigote para el puntaje. Entonces, ahí, ¿qué se observa en ese diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Se observa la distribución de la caja, se observa la distribución del rango entre cuartiles, que el cuartil 3 es quien cierra la caja, quien comienza, ¿cierto? La caja es el cuartil 1 o el percentil 25 y lo cierra hasta el cuartil 3, ¿ya? Entonces, por tanto, acá se observa que la mediana, ¿cierto? La mediana que va en el centro, 80,5, ¿cierto? Va acá, está más cerca del percentil 75, ¿cierto? Al estar más cerca del percentil 75, la caja se observa una forma, ¿cierto? La forma de la caja es sesgada hacia la izquierda. Tiene un sesgo, una asimetría, ¿cierto? Asimetría negativa o un sesgo hacia la izquierda. Y la distribución del bigote, ¿cierto? También acá el bigote inferior es más largo que el bigote superior, entonces por tanto se inclina hacia valores más pequeños también. Hay el sesgo del bigote es sesgado hacia la izquierda, ¿cierto? De la misma forma en la cual nosotros cuando mirábamos el histograma. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Se va interpretando el diagrama de caja y bigote. ¿Se observan acá valores extremos? No identifica, ¿cierto? No se encuentran valores extremos para la aptitud. Entonces, por tanto, la aptitud no presenta, la variable aptitud no presenta valores en puntaje que sean extremos, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos ahora a interpretar y a realizar. Pueden realizar la prueba con la ayuda del R también, ¿cierto? Cuando se les coloque una información, ustedes la pueden transcribir, la pueden ir realizando para ver, ¿cierto? Dónde se concentra lo mayor, qué tipo de sesgo tiene. Y ahí, ¿cierto? Ustedes pueden ir respondiendo las preguntas. Entonces, ¿alguna duda de la pregunta 5, chiquillos? ¿Alguna duda de la pregunta 5? Cualquier duda me la comunican. ¿Ya? ¿Entendieron la pregunta 5? ¿La fueron comprendiendo? Cualquier duda que no vayan entendiendo, ustedes me dicen, profesora, explíquela de nuevo, ¿cierto? Aquí y allá. Entonces, vamos a la pregunta 3. Dice, en una universidad que ofrece un programa de posgrado especializado en manejo de desechos peligrosos,
Para planificar futuros cambios, se hizo una encuesta para determinar los antecedentes y objetivos de los 223 estudiantes que actualmente están inscritos en el programa, ¿ya? La gráfica circular, aparece un diagrama circular que muestra un desglose de las licenciaturas que cursaron los 223 estudiantes. Ahí me están diciendo, ¿cierto?, que existieron 223 estudiantes que se encontraban inscritos. Nos dan la totalidad. Luego nos piden la letra A, identificar la variable de interés. ¿Cuál sería la variable de interés de acuerdo a este extracto de investigación? ¿Cuál sería la variable de interés, chiquillos? ¿Qué se está describiendo ahí en esa gráfica de torta? Gráfica circular o gráfica sectorial. ¿Qué se va representando ahí? ¿Qué tipo de variable es la que se representa ahí? ¿Qué se está describiendo ahí? Pueden responder, no importa que se equivoquen. Lo importante es que se equivoquen acá, ¿cierto? ¿Qué le pusieron ahí en la letra A? ¿Qué le pusieron ahí ustedes en la letra A? O si todavía no lo han hecho, ¿qué se representa ahí en la letra, en la letra A? ¿Qué tipo de variable es la que ustedes pueden ver ahí? Sería el tipo de licenciatura, ¿ya? Esa es la variable de interés, el tipo de licenciatura. Y ahí, ¿cierto?, le colocan entre paréntesis las categorías que corresponde a biología, química, geología, ingeniería química, ingeniería civil y otros, ¿ya? En todas esas categorías, en esas 6 clases, ¿cierto?, ustedes colocan la variable de interés. ¿Y qué tipo de variable sería el tipo de licenciatura? ¿Qué tipo de variable sería, chiquillos, el tipo de licenciatura? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, muy bien, ¿ya? O sea, no tiene orden entre las categorías. Entonces, por tanto, la tabla que se va a construir a partir de ese gráfico, la tabla de frecuencias, ¿cómo va a ser construida la tabla de frecuencias? ¿Cierto? La tabla, nos vamos a la pizarra, y la tabla, ¿cierto? Acá va el tipo de licenciatura, va el tipo de licenciatura y acá van las categorías, ¿cierto?, que tiene el tipo de licenciatura, que es biología, química, geología, biología, química, geología, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería química, ingeniería civil y otros, ¿ya? Otros. Ahí construimos con las clases, ¿cierto? Esas son las clases de la categoría y viene el total, ¿cierto? Viene el total para construir la tabla. El total
Entonces, por tanto, luego viene la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que la denotábamos por n sub i, la frecuencia absoluta. Viene la frecuencia relativa y aparece la porcentual, ¿cierto? Aparece la frecuencia relativa que la denotamos por f sub i. F sub i, llamábamos a la frecuencia relativa f sub i, y también tenemos h sub i, que llamábamos a la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? A la frecuencia relativa porcentual. Entonces acá, ¿cierto? Acá tenemos la frecuencia en sí, nos entregan acá en esta tabla, a partir del gráfico nos entregan el total, ¿cierto? Tenemos 223 estudiantes, 223 tenemos el total, y tenemos también, ¿cierto?, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Entonces, de biología, ¿cuánto sería la frecuencia relativa? 0,15 y la relativa porcentual 15%, ¿cierto? 0,15 y 15%. 0,15 y h sub i sería 15%. En química tenemos que es 13%, o sea, la relativa 0,13 y la relativa porcentual 13%, ¿ya? 0,13 y h sub i, que sería la relativa porcentual, 13%. Geología me indican que es un 7%, 0,07 y 7%, ¿cierto? 0,07, y eso indica un 7%. Ingeniería química dice que es un 23%, 0,23 y un 23% en la relativa porcentual, 0,23 y un 23%. Ingeniería civil es de un 14%, 0,14 y un 14%. $0,14 y un 14%. Y otros, ¿cierto? Otros indicaría que es 28%, ¿ya? 28% otros, o 0,28 en la relativa, 0,28 y 28%. Entonces, de acuerdo a ello, nos piden, ahí va a sumar 1 y aquí va a sumar 100%. A partir de esa información, nos dicen que transforma este gráfico en un gráfico de barras donde se muestren las frecuencias absolutas. O sea, necesitan, ¿cierto?, hacer un gráfico con el número de estudiantes, ¿cierto? El número de estudiantes, no con el porcentaje de estudiantes, sino que con el número de estudiantes. Entonces, por tanto, ¿cómo encontramos ahora la primera frecuencia absoluta? ¿Cuál sería el valor de la primera frecuencia absoluta? ¿Cómo la encontramos? Si tenemos el total y tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo la encontramos? Tenemos que multiplicar, ¿cierto?, la frecuencia relativa multiplicada por el total, que sería 0,15
multiplicada por 223 nos da un total, ¿cierto? El número de estudiantes de 33,45. Son estudiantes, ¿cierto? Son enteros. Entonces hay que aproximarlo al entero siguiente. En este caso sería 34, ¿ya? 34 estudiantes en biología. En química, 0,13 por 223. Sería 28,99. 28,99 serían 29 estudiantes. 29 estudiantes en geología. 0,07 multiplicada por 223, que sería 15,61, aproximado a 16 estudiantes. Ingeniería química, un 23%, 0,23 multiplicado por 223 sería 51,29, ¿cierto? Ahí lo podemos dejar en 51. En 51. Ingeniería civil, 0,14 por 223, que sería 31,22. Podemos dejar en 31 alumnos. 31 alumnos. Y otros sería 0,28 multiplicado por 223, que sería 62,44. Ahí lo podemos dejar en 62, ¿ya? En 62. Entonces, sumamos las frecuencias absolutas, ¿cierto? Si nos pasamos, tenemos que ir verificando cuál esté menos cercano a 5 para ir disminuyendo. Entonces sumamos 34 más 29 más 16 más 51 más 31 y más 62, ¿ya? Y ahí nos da un total de 223 estudiantes. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí quedó bien formado con la frecuencia absoluta. Y nos piden, ¿cierto? Ahora graficar, que hagamos un gráfico de barras, ¿cierto? Pero ahora mostrando la frecuencia absoluta. Y ahí en el eje Y, ¿cierto? Nos piden, acá específicamente nos piden con la frecuencia absoluta, ¿cierto? Pero el gráfico siempre va representado, cuando yo les pida construir un gráfico, ustedes lo hacen con la frecuencia relativa, ¿cierto? Con la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Que involucra, ¿cierto? La muestra. ¿Ya, chiquillos? Entonces acá, ¿cierto? Van viendo el máximo, ¿cierto? El número de frecuencia absoluta es 62. Podemos ir, ¿cierto? De 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y ahí podemos colocar 70. Y acá en el eje X colocamos las categorías, ¿cierto? Biología. Biología, que sería 34. 34 nos están pidiendo, ¿cierto? Con la frecuencia absoluta, ese gráfico de barras. Química, ¿cierto? No, química 29. Química 29. Geología, 16 estudiantes de geología. 16 estudiantes de geología. Ingeniería química, 51.
Ingeniería química 51. Ingeniería química. Ingeniería civil 31 estudiantes. De ingeniería civil 31 estudiantes. De ingeniería civil y otros 62. Ya, otros 62. Y ahí marcamos, ¿cierto? 62. Entonces la barra mayor, ¿cierto? La barra mayor corresponde a otras, ¿cierto? Licenciaturas, a otros, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí va la frecuencia que sería el número de estudiantes en el eje Y, y acá nos piden que es la variable el tipo de licenciatura. Entonces, por tanto, el gráfico de barra, en este caso en particular, ¿cierto? Me piden construir la tabla con la frecuencia absoluta y el gráfico que se presente también en una frecuencia absoluta. Pero siempre el gráfico va en términos de, cuando ustedes lo construyan y pregunten, construyan un gráfico adecuado, ¿cierto? Las barras en el eje Y que estén en porcentaje. Ya, chiquillos, cualquier duda que vayan teniendo del resto de ejercicios me lo van diciendo, ¿ya? ¿Estamos claros para la prueba del viernes? ¿Alguna duda, chiquillos, que me quieran consultar? ¿Otra duda de otro ejercicio que estaban haciendo? No sé. ¿Ya? Por Teams quedaríamos hasta acá. Cualquier duda que ustedes vayan teniendo, ustedes me la hacen llegar. Voy a acompañarlos por el chat. Los voy a acompañar por el chat hasta las 12:55. Entonces, cualquier duda, ustedes me consultan, ¿ya? Entonces, nos veríamos el viernes por Teams de nuevo para entregarles las instrucciones para que puedan realizar la evaluación, ya la primera evaluación. Y ahí yo me conecto Profe, para... Dime, le están preguntando cosas por el chat. a ver, voy a sacar la pizarra. La pizarra me impide ver. Ahí la pizarra, ¿puedo sacarla? ¿Le pueden tomar una fotito? Si no alcanzaron a anotar, para sacarla para ver el chat, que el open bar me tapa la pizarra. Me tapa el chat. ¿La saco ahora? La voy a sacar. Ya, ahí. Para ver el chat. Un temario más específico. Sí, miren, el R es primordial para en sí para para los cálculos, ¿cierto? Los cálculos que puedan, sale más rápido, ¿cierto? En términos de cálculo, para calcular las medidas de dispersión, calcular las medidas de tendencia central, es más rápido trabajarlo a través del R por el tiempo, ¿cierto? El temario es lo que está en la guía, ¿cierto? De ejercicios que estábamos realizando, variables cualitativas, tablas de distribución de frecuencia, voy a anotarlo en el chat, tablas de distribución de frecuencias, para variables cualitativas, nominales y ordinales,
medidas de resumen, medidas de tendencia central, medidas de tendencia central y de dispersión, gráficos de barra y sectoriales, histograma y diagrama de caja y bigote. Entonces, a partir, ¿cierto?, de esa información, a partir de, ahí más o menos es lo que está en la guía, ¿cierto?, el temario que le fui indicando en el chat para la prueba del viernes, ¿ya? Las en sí, para poder, las medidas de resumen que voy a preguntar para las variables cuantitativas, son las medidas de tendencia central, ¿cierto?, que encuentran el promedio, la mediana, y las medidas de dispersión, la desviación estándar, el rango y el rango entre cuartiles, ¿ya? Lo pueden calcular en el R más rápido, ¿cierto?, por tiempo, por el tiempo, y realizar también el gráfico, el histograma y el diagrama de caja y bigote. Entonces, cuando ustedes vayan realizándolo, van a surgir preguntas, a lo mejor a través del cálculo que ustedes hicieron, y a esas preguntas ustedes las van seleccionando a lo mejor algunas alternativas. Entonces, ahí a medida de los cálculos que ustedes van haciendo, ¿cierto?, se va respondiendo las preguntas que van a estar también enunciadas en la plataforma, ¿ya? Van a tener siempre una hora más de término, de tiempo. Un ejemplo, la prueba va a comenzar con las instrucciones, yo creo que a las 6:05, ¿cierto? O a las 6, dependiendo cuánto me demoren en entregar las instrucciones de la prueba. Van a poder comenzar a las 6:05 a poder responderla. Van a tener, ¿cierto?, hasta las 8:30 para poder, ahí para cerrar la plataforma. Ya les voy a dar media hora más de plazo para que puedan, ¿cierto?, responder, y ahí se va a cerrar hasta de las 6 a las 8:30. O ahí, dependiendo la cantidad, puede ser hasta las 9 también, que les dé alguna holgura, para así dejarles tres horitas, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta. Sí, dime. Sí, lo que pasa es que es probable que el día viernes a esa hora yo venga viajando de Santiago Ya. y venga conduciendo, entonces me complica un poco el tiempo. Tú viajas. Voy a tratar en todo caso de viajar lo antes posible, cosa de estar, no sé, acá en mi casa a las 6, ojalá. Ojalá, claro. Claro, pero por temas laborales yo no puedo asegurarle eso. Claro. Mira, la prueba en sí, yo les voy a dar ese tiempo de repente por la conectividad. No es que ustedes se van a demorar 3 horas. La prueba en sí va a estar para que ustedes la terminen en 1 hora 30 minutos. Entonces, yo les voy a dar la holgura en más tiempo por la mala conectividad, que se cae internet, ¿cierto? Cosas que pasan con internet. Entonces, por eso van a tener un margen más. No es que ustedes se van a demorar las 3 horas haciendo la prueba. No, no.
Ah, ya, profe. Sí, entonces, entonces- si tú llegas más tarde, la abres, ponte tú a las 7:30, o la abres a la 8, en una hora la tienes, no sé si estudiaste, en una hora la tienes, sí, en una hora la tienes lista, sí, sí, va a ser lo más probable es que sean cálculos, que ustedes hagan los cálculos, pero yo voy a ir colocando alternativas. Entonces ahí ustedes van seleccionando la alternativa correcta de acuerdo al cálculo correcto que ustedes realizaron. Ya, ¿Ya? profe. Ya, perfecto. No hay Entonces, ningún problema. sí, va a ser rápido. Entonces, si tú te ingresas más tarde, no importa, porque va a estar, el cierre sí va a estar hasta las 21, pero no, va a estar así, bien la prueba como de ese estilo, para que ustedes sepan. Así que van a estar Ok, con profe, algunos, muchas gracias. sí. Ya, chiquillos, Profesora, dime. es que yo tengo un problema mi computador falló, entonces quiero saber si la puedo resolver sin ningún problema desde el celular. Sí, sí, yo creo, sí, sí, lo más probable es que sí, porque puedes entrar toda la plataforma virtual a través del celular, ¿cierto? Sí, sí puedo. Sí, 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 va a estar para contestarle en la plataforma virtual, así que no hay problema en eso. Ya, Sí, ahí tú la seleccionas, vas haciendo los cálculos y vas seleccionando la alternativa correcta. Sí, va a estar en la plataforma, así que ahí no hay problema con eso. ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Cualquier duda en todo caso quedo acá en el chat con ustedes, ya hasta las 12:55. Cualquier duda que vayan teniendo, chiquillos, ya. Nos vemos el viernes por Teams de nuevo para entregarle las instrucciones. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Chao.